Gracias, este es su programa Lo que pasó. Soy el Fiero Valenzuela y hoy programa muy especial. Ya analizamos en el bloque anterior lo que comentamos, el profesor hizo algunas recomendaciones para la policía, para estos casos, cuando un secuestro, alguien depresivo, que no es fácil. Ahora vamos a entrar en el tema del día, la persona conformista. Yo tengo muchísimos amigos que son conformistas. Eso, si le pasa un problema que le pase, bueno, eso no es porque quedó de pasar. Y sobre todo hay muchos cristianos y hay un discurso desde la iglesia donde que bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos y todas esas cosas que dicen las iglesias. Que yo digo, bueno, yo no quisiera ser rico después que me muera, yo quiero ser rico ahora. O sea, que yo no soy tan conformista. Y yo decía en la Z101, en el programa Gobierno de la Noche, que hay un compañero que es Roberto, que es cristiano, y entonces él decía que, qué sé yo qué, Zafa, hacía un conjuro de eso que hacen los cristianos cuando yo decía. Roberto Cristiano, Sí. sí. Es cristiano y viene incluso de las emisoras cristianas. Cristiana, sí. Sí, entonces. Tiene ese swing, él, sí. Él tiene ese swing, Sí. él tiene ese swing. Entonces el tocayo decía que más va a entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Yo digo, bueno, que a mí que me lleve el diablo, pero yo quiero ser rico. Fiero, eso es falta de fe, Fiero. Que me lleve el diablo, pero que me lleve. Y él decía, echaba al tocayo muchísimo conjuro. Un saludo, que sé que está viendo el programa, me dice que siempre ve el programa, siempre que puede. Pero estas personas que son conformistas, que son conformes a todo, que no luchan, que cualquier cosa que le pase está bien. ¿Qué pasa con eso, profesor? Sí, mira, primero tenemos que distinguir el concepto conformidad del concepto conformista. Porque conformidad es cuando una cosa se ajusta con otra. Por ejemplo, la realidad a la interpretación, ¿sí? O una tuerca 10 con un tornillo 10. O sea, ahí hay conformidad porque se ajusta. Ahora, el otro elemento es el conformismo. Ya el conformismo nos habla de una actitud o de una predisposición o de una tendencia que tiene un sujeto a comportarse de manera pasiva, de manera poco proactiva o complaciente ante lo que le sucede independientemente de que sea mal o le haga daño. Es una persona que no tiene iniciativa cuando se cae, cuando comete algún error o cuando las cosas no le salen como la planeaba. Sencillamente, casi siempre, ellos buscan una respuesta en términos de la suerte, del destino o de una figura metafísica. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el caso de una persona que se sindican, se etiquetan o se autocalifican de evangélico, de creyente, lo que sea, algún tipo de religión. Muchas veces esas personas realmente no creen a profundidad en Dios, sino de que tienen una tendencia cómoda, ¿sí? Y a veces abichosa, de dejarle lo que ellos tienen que hacer a Dios y acuden a una serie de sentencias, ¿sí? Frases o metáforas o parábolas de la Biblia, y ahí ellos se excusan detrás de eso. Y sencillamente dejan de que lo que les sucedió, ¿sí? Dependa de la suerte, no de ellos mismos. Hay otras personas que realmente no son cristianos ni son evangélicos, pero que están en una zona de confort. Son personas que han vivido la mayoría de su vida en una, vamos a decirlo metafóricamente, en una piscina. Y como siempre han estado ahí donde no hay peces peligrosos, donde no hay profundidad, donde no hay oscuridad ni hay olas, entonces ellos prefieren que fracasar y quedarse ahí, pero no salirse de su zona de confort. La otra persona, la opuesta a esa, es una persona que no tiene problema en tirarse al mar profundo y a ir a pescar su pez. Pero esta persona es todo lo contrario. Hay otro concepto que se parece, que es el concepto de conformidad grupal, que no podemos confundir. Por ejemplo, en el aspecto político, nosotros tenemos ahora que
por el tema del nuevo reglamento, la nueva ley, personas que quedaron fuera porque no fueron electas en la primaria. ¿Qué ellos hicieron? Ellos se apartaron del grupo original que tenían, formaron tienda aparte o se fueron a otro partido. Esas personas no tienen conformidad grupal, porque conformidad grupal se refiere a que yo acepto la decisión que toma el grupo independientemente de que me perjudique o de que no me haga bien y trabajo para ella incluso. Ese otro tipo de persona. Entonces tú dices, bueno, si él no pudo obtener la candidatura ahí, que se vaya a otro partido porque es un tipo que no se conforma con el fracaso, siempre está buscando el éxito. No, ese es un tipo que no tiene conformidad grupal, que es una cosa diferente. Ahora, ¿desde dónde se forma ese tipo de persona conformista? No es que nace una persona conformista. La persona conformista se va construyendo. ¿Con qué se va construyendo? Bueno, se va construyendo con los eventos que le van ocurriendo, en donde de repente, en un momento, se construye lo que se llama la desesperanza aprendida. Sobre todo se encuentra en la clase baja con más frecuencia. En la estratificación social, la clase baja es que con más frecuencia ya ha decidido de que si nacieron para martillo, del cielo le caen los clavos. Y que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y que si Dios lo quiso así, hay que aceptarlo si Dios lo quiso así. O sea, esas son las fraseologías que tú vas a encontrar en una persona cuya visión, cuya actitud es de una persona conformista. Ok, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Es el pueblo dominicano conformista? Bueno, poco a poco se ha ido creando un contexto, porque recuerda que si nos vamos a los años 60, tú vas a encontrar un pueblo que rompió con toda una época y a partir de ahí entonces los eventos que se sucedieron, incluyendo luego del 63 en adelante, en el 65 sobre todo, el 66, aparecen ciertos eventos donde el pueblo dominicano se para en dos patas y hace una reacción frente al pueblo norteamericano. Y de repente ahí podemos encontrar en la historia dominicana un elemento de rebeldía del pueblo dominicano, de romper con algo que él no estaba de acuerdo. Pero si tú te vas entonces a la época de Santana, la época de la ¿cómo se llama? Independencia, la anexión. La anexión a España, mucha gente, dependiendo de los intereses, evalúan que fue una jugada desacertada de Santana y un entreguista, lo consideran como una entrevista. Pero de los años 90 en adelante, yo entiendo que el pueblo dominicano ha ido perdiendo esa capacidad que en los 60 había recuperado de ser un pueblo que salía a las calles, que protestaba, que desafiaba y de repente se ha ido constituyendo, sobre todo en el año 2000 en adelante, en un pueblo que todo lo acepta y que de alguna manera busca entre la bachata y el merengue, en la pelota y en la morbosidad de la farándula, busca un refugio y acepta ya como buena y válida todo lo que hacen los políticos, lo que hacen los gobernantes, y ya no, la gente no reclama, excepto algunos periodistas que tú encuentras, algunos casos que a veces uno lo interpreta como que tienen una defensa hacia el pueblo, a veces tienen sus intereses también, pero ya el pueblo dominicano ha entrado dentro de ese perfil. Pero si tú buscas la historia hacia atrás, el encuentro de dos razas, los aborígenes y también los españoles, te va a encontrar entonces, de acuerdo a lo que narra la historia, de que en el caso de los indios fueron conformistas porque se adecuaron a lo que los españoles trajeron, pero también hay que analizar, por otro lado, las armas que tenían ellos también, y después hay que analizar lo que algunos dicen, que nosotros nos consideramos como indios cuando queremos ser pendejos, pero
Cuando somos brutos, entonces somos africanos. Y cuando somos ladrones, entonces somos españoles. Entonces, definitivamente nosotros no sabemos lo que somos. Pero en República Dominicana hay una serie de autores como José Ramón López, como Moscoso Puello, que caen dentro de lo que llamaron en una época determinada los pesimistas, el pesimismo dominicano, ¿sí? Haciendo precisamente señalamiento a esa capacidad del campesino de solamente trabajar para sobrevivir y el resto del día lo pasaba en una hamaca con un cachimbo y un traguito de café y ya eso, sin tener ningún tipo de perspectiva hacia futuro. Entonces yo creo que en la actualidad, y rememorando un poco la historia y viniendo hoy a la actualidad, yo creo que ya, mira, el último signo de que el pueblo dominicano fue con la Marcha Verde. ¿Y en qué terminó la Marcha Verde? Se fumó, desapareció. ¿Dónde está la Marcha Verde ahora? Te pregunto, Fiero, no, pero ubícamela. ¿Dónde tú lo ubicas? En función de las cabezas de lo que estaban enfrente de eso, ¿dónde tú lo ubicas? No sé, profesor. Pero ubícamela, dime. Porque yo creo que ellos se esfumaron. Están por ahí. Pero fue la expresión, pues yo marché varias veces, tenía mi bota de marchar ahí. Y yo dije, bueno, aquí hay una esperanza. Pero sin embargo, se apagó nuevamente. Yo creo que el país de nosotros es un país rico, entiendo yo. Tiene muy buena posición geográfica, tiene muy buen clima, tiene muy buenas tierras. Sin embargo, nos hemos envuelto en dembow últimamente el tema de la educación, de la calidad de la educación, tanto preuniversitaria como universitaria, ha disminuido significativamente y yo creo que eso se debe a la desesperanza aprendida. Ya, por ejemplo, tú te encuentras en la universidad personas diciendo, oye, con un 70, diciéndole a un profesor, por favor, póngame ese 70. Yo digo, pero hasta ahí llegan tus aspiraciones. Yo soy conformista. Yo soy un conformista. O sea, cuando tú ves que hay una cantidad de estudiantes, por ejemplo, aplaudiendo cuando pasan y salen contentos con 60, 70, es un símbolo de conformismo que nosotros tenemos. Mire, profesor, yo creo que sí, que el pueblo dominicano, el pueblo que yo he estudiado mucho, no vamos a comenzar para cuando la vaina de los españoles, porque está muy lejos. Está muy lejos, pero por ejemplo, a partir de la guerra de independencia, este es un pueblo pequeñito y le hizo la guerra a Haití, que era, los historiadores dicen que nada más el ejército superaba a la población. Sí, con poco terreno en relación a nosotros. Sí, y, o sea, no fuimos conformistas en ser de qué colonia de los grajosos estos, de los haitianos. Pues. Después viene la anexión y siendo un pueblo chiquitico, el dominicano no fue conformista y le hizo la guerra a España. Oye, hacerle la guerra a España, eso es terrible. Y España con un ejército bien armado y el dominicano no somos conformistas. Y con un instrumento, porque querer el poder, de guerra de guerrillas, Luperón, el otro y el otro. Óyeme, le hicieron la guerra a España y los españoles tuvieron que salir huyendo de aquí. Sí. Nosotros tenemos modelos interesantes, como tú has planteado, en diferentes épocas de la sociedad, pero ya fíjate que no le hacemos reverencia a esos grandes héroes. No. Esa simbología de esos héroes se ha ido perdiendo significativamente. Ahora, tú analizas a Cuba, por ejemplo, podemos decir que sí, que Cuba es un pueblo conformista. Tú analizas a... ¿Cuba es conformista? Pero naturalmente que sí. Ay, eso es grave. Sí, porque, bueno, yo sé que tú has ido a Cuba y has visto cómo viven los cubanos. ¿Viven mal o viven bien? Bueno, en términos de tener tantas cosas como las que nosotros tenemos, pero aunque su educación es muy buena y en términos de la salud también, ellos están muy bien avanzados, en términos de lo que tú llevas allá cuando tú llegas y lo que tú encuentras allá en la interacción, tú te das cuenta que, por ejemplo, tú comparas la carrocería de allá, el planter de los carros de nosotros y con lo de ellos, tú te das cuenta de los que, 50. Tú te das cuenta que del cielo a la tierra. Por ejemplo, el pueblo de ahí, de los puertorriqueños, por ejemplo.
Ah, no, esos son vagos y conformistas. Los puertorriqueños, por ejemplo, no se han puesto de acuerdo con el tema de ser un Estado libre, un Estado, no ser Estado de los Estados Unidos, sino una república, y prefieren ser un Estado libre asociado por la dádiva que reciben de los Estados Unidos. Profesor, párelo ahí. Usted le llamó, vamos a hacer una pausa, pero para que usted vea el sazoncito, le llamó conformista a los cubanos. Yo le agregué a los puertorriqueños que son conformistas, yo le digo que son vagos. El profesor me va a analizar el dominicano que vende el voto. ¿Ese conformista, qué es ese o delincuente? Pero después de la pausa. Esas son las...